Ya estamos de vuelta y pues bueno, espero que ya se escuche mejor. Perdón por la dificultad que tuvimos ahorita. Pues bueno, comenzamos nuevamente, ya oramos y bueno, pues las enseñanzas van a seguir a través de Facebook. Saben que por este momento no podemos reunirnos como iglesia, siendo obedientes a nuestras autoridades y pues bueno, el día de hoy es una enseñanza individual que tiene por título la siguiente pregunta: ¿por qué es esencial la sana doctrina para la unidad de la iglesia? ¿Por qué es esencial, es importante la sana doctrina para la unidad de la iglesia? Y yo sé que este año ha sido diferente, ha sido anormal, por así decirlo. Ha sido un año con cambios en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y ya estamos en el mes 7, estamos por entrar al mes número 8, al mes de agosto. Y en el ambiente todavía hay un dejo de incertidumbre sobre muchas cosas. Nuestros niños ya deberían estar por entrar a la escuela y todavía no se define qué es lo que va a pasar. En los trabajos y en la economía del país se dicen tantas cosas que son muy tiempos en los que debemos de descansar en el Señor. Por esa razón creo importante traer este mensaje el día de hoy, porque tenemos que fortalecernos y tenemos que estar unidos. Tal vez alguno piense, ¿cómo vamos a estar unidos si no podemos reunirnos, si no podemos congregarnos? Y el propósito de esta enseñanza es que nos demos cuenta que la sana doctrina es la que trae unidad a la iglesia. Tal vez no estamos cerca, pero podemos estar unidos. No estamos aquí, pero podemos estar aquí. Sabemos que como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que proclamar la verdad del Evangelio. Y el Evangelio es verdad, porque el Evangelio es Jesús mismo. A diferencia de mucha gente que está allá afuera buscando a Dios a su manera, nosotros tenemos la sana doctrina para conocerle y para poder estar con Él. Sabemos que podemos entrar a su presencia en cualquier momento. Ese es un gran privilegio que nosotros tenemos como iglesia, y ese privilegio nos lo ha dado Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. Mis amados, la sana doctrina es esencial para la unidad de la iglesia, porque la única unidad verdadera es la unidad en la verdad. No podemos estar unidos por algún otro medio, si no es únicamente a través de Jesucristo. Jesucristo fue claro al estar en esta tierra y Él dijo que Él es la verdad. En Juan 14:6 dice el Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como les decía al inicio, aunque no estemos juntos, podemos estar unidos. ¿Y qué nos une? O mejor dicho, ¿quién nos une? La respuesta es clara: Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. A nosotros no nos une una creencia política, no nos une el color de nuestra piel, no nos une el ser de la misma ciudad o pertenecer a Casa de Oración San Luis Potosí. Lo que nos une es Cristo, mis hermanos. Él compró su iglesia y cuida de su iglesia. Por eso, aunque el mundo se empeña en decirnos que las cosas no están bien y que no van a estar mejor, nosotros debemos descansar en la provisión y en el cuidado de nuestro Dios. En este tiempo el Señor, como siempre, porque es uno de sus atributos, Él ha sido bueno con nosotros. Y creo que todos podríamos dar testimonio de todo lo bueno que Él ha hecho en nuestra vida, de todo lo que sigue haciendo en nuestra vida. Él ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros. De una y de mil maneras, el Señor ha sido bueno. En ocasiones no nos damos ni siquiera cuenta de su cuidado. Él nos guarda de todo mal, nos cuida, nos protege. Y Él tiene cuidado de hasta el más mínimo detalle. Y Él es soberano y nos cuida, nos guarda de todo mal. Y tenemos que confiar en eso, que a Él no se le escapa nada. Todo lo que Él hace y permite en nuestras vidas es para nuestro bien, es de bendición para nuestras vidas. Entonces, sin importar que en las noticias todos los días nos digan que las cosas están mal, que nada va a estar bien, nosotros tenemos que descansar en Jesús. Él es nuestro descanso, Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro.
aquel a quien tenemos que correr ante cualquier situación. Te pido que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 4. Yo les voy a leer la Biblia en la versión La Biblia de las Américas. Primera de Juan 1:1 hasta el 4. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El fundamento doctrinal de toda verdadera comunión es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pudiéramos estar reunidos aquí, pero si no estamos en una verdadera comunión con Jesucristo, no estamos unidos realmente. Algo importante que señalar es que no puede haber verdadera comunión con los que no manifiestan, mejor dicho, con los que no mantienen la sana doctrina. Nosotros no podemos tener una verdadera comunión con todos aquellos que tienen falsas perspectivas acerca de Jesucristo. Creo que tú lo has vivido, yo lo he vivido, cómo al nacer de nuevo nuestra vida cambia. Y en ocasiones esos amigos de antes o inclusive familiares ya no puedes tener el mismo tipo de relación, porque ellos o muchos de ellos están en contra de Jesucristo en algunos casos, se burlan de Jesucristo. En estos dos primeros versículos que leímos se enseña sobre su eternidad y la realidad de su encarnación, es decir, de que vivió en esta tierra. Y esta realidad de que se encarnó nuestro Señor queda indicada por el hecho de que los apóstoles señalan que le habían oído, que lo vieron con sus ojos, que lo contemplaron con profunda meditación y lo tocaron con sus manos. Jesús es el verbo de vida. Y Jesús, mis hermanos, tenemos que tenerlo bien claro. Y yo sé que quienes creemos en el Señor sabemos que es verdad. Y por eso le seguimos y queremos más de esta verdad. Jesucristo, mis hermanos, no es una fábula, no es una ilusión o una alucinación, sino que Jesucristo es una verdadera persona que vivió en esta tierra en un cuerpo de carne como el tuyo y el mío. Por tanto, nuestra confianza no debe estar jamás puesta en algo de este mundo, en lo que puedas tener, en lo que puedas hacer o en lo que alguien más te pueda dar, mi hermano. Nuestra confianza tiene que estar puesta siempre y únicamente en Jesucristo. Nuestra confianza no debe estar en las ideas de los filósofos famosos o de algunos teólogos, sino en el testimonio de todos aquellos que escucharon, como dicen los versículos que leímos, aquellos que escucharon, vieron y palparon al Dios del universo caminando en esta tierra. Qué gran privilegio haber estado en este tiempo, pero nosotros tenemos la oportunidad de conocer aún así a Dios a través de la palabra. Yo quiero aprovechar para hacerles una advertencia, o mejor dicho, una observación. Escuchar sana doctrina es bueno, mis hermanos. Es bueno que escuchemos la sana doctrina. Es importante y es de bendición para nuestra vida, pero debemos de tener cuidado de que se vuelva un ídolo en nuestras vidas. Y aquí quisiera explicarme. Sabemos que hay iglesias que son de sana doctrina, y son de sana doctrina porque se esfuerzan en predicar fielmente toda la palabra y el consejo de Dios. Se esfuerzan en predicar el verdadero evangelio. Pero en muchos miembros de estas iglesias crece un cierto aire de superioridad, de soberbia, por así decirlo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, el que se vuelva un ídolo. Y este tipo de idolatría alcanza a muchas personas al grado de que se vuelven idólatras de los predicadores de sana doctrina. Es que como dice fulano, es que como dice, nosotros tenemos que decir como dice el Señor, como dice la palabra, porque Él es Dios. Todos los que tenemos el privilegio de predicar la palabra sabemos que el poder viene de la misma palabra, no de nosotros, de lo bueno o malos que seamos para predicar. El Espíritu de Dios cumple su trabajo y
y nos alienta a buscar más de Él. Ahora, ¿cómo saber si en tu iglesia se predica la sana doctrina? Y es bien sencillo. Para saber si en tu iglesia se predica la sana doctrina, lo que tú tienes que hacer es conocer la palabra de Dios para que no seas engañado, para que no seas de aquellos que ante una predicación dicen simplemente amén a todo para no quedarse atrás, para verse espirituales, no sé, a lo mejor en un momento dado. Tienes que conocer la sana doctrina, mi hermano. Tenemos que conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Y en base a lo que te dije hace unos momentos, tenemos que conocer la sana doctrina con un corazón humilde, con un corazón entendido. La palabra de Dios siempre nos va a hablar. Sin importar cuántas veces se pueda repetir un versículo a lo largo de un año en las prédicas que tengamos, la palabra de Dios siempre va a cumplir su función. No regresa vacía su palabra. Nosotros, al igual que los apóstoles, tenemos que proclamar esta maravillosa noticia, esta verdad, que Jesucristo vino a esta tierra, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y como dice al final, el gozo de nuestras vidas solo puede venir de la comunión con Dios. Y esto nos lo acaban de decir el pasado jueves en la clase del tabernáculo, en el discipulado. El Señor nos dice cómo debemos hacer las cosas. Nosotros no vamos a poder acercarnos nunca a Dios bajo nuestros argumentos o de la manera en que nosotros queremos. Se nos dijo que no es como nosotros queremos, es como Dios quiere, es como Dios ha indicado, como Dios ha instruido. Y Dios se agrada cuando hacemos las cosas como Él quiere, como Él manda. Y nosotros sabemos que Jesucristo es el único medio para poder tener comunión con el Padre. Por eso comencé esta enseñanza con estos versículos, porque nos dejan ver cómo en la enseñanza de los apóstoles se nos muestra esta gran verdad, que Jesucristo es real, que Jesucristo caminó, que ellos lo vieron y que de eso predican. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, nosotros tenemos comunión como iglesia gracias a la persona y obra de Jesucristo. Y esto se señala en el versículo 3. Estamos en comunión con Dios y con la iglesia mediante Jesucristo. Jesucristo es el motivo, mis hermanos. Jesucristo es la razón. Tenemos que alabarle, tenemos que adorarle y rendir nuestras vidas ante su poder, su majestad y su gloria. La unidad en la iglesia, por tanto, se logra mediante la sana doctrina. Las palabras de Jesús nos unen como una nueva familia, por tanto nosotros tenemos que tener celo por la sana doctrina. No sé si, yo creo que todos en algún momento hemos sentido celos, ¿verdad? Pero el celo que tenemos que tener por la sana doctrina es muy diferente a ese tipo de celos que a lo mejor en algún momento sentimos o vivimos. Acompáñame a 2 de Juan 1:10. 2 de Juan 1:10. Nosotros tenemos que conocer la sana doctrina, tenemos que conocer toda la palabra, porque toda la palabra habla de Jesús, y tenemos que vivir la sana doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Todas esas enseñanzas que se han dado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para bendición nuestra, para que podamos agradar a Dios. Entonces, tenemos que tener celo y defender la sana doctrina. En 2 de Juan 1:10 nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La sana doctrina. Dice, no le recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Defendamos la sana doctrina, mis hermanos. Y esto no aplica únicamente nada más por Facebook, porque sabemos que hay muchos hermanos, aquí no creo que se dé tanto, pero es común ver cristianos peleándose con otros a diestra y siniestra. La defensa del Evangelio, la defensa de la sana doctrina es en el día a día, mis hermanos, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos y con todo lo que hagamos. Estos versículos lo que hacen es aconsejarnos a cómo tratar a los falsos maestros. Y los falsos maestros son aquellos que no enseñan la sana doctrina, así de sencillo. Se refiere a todos aquellos que proclaman enseñanzas anticristianas. Todo aquello que, por ejemplo, en nuestros tiempos, bueno, desde antes, todo aquello que es
pro aborto, pro uniones matrimoniales del mismo sexo que van en contra del diseño de Dios para la familia. Todo aquello que, que va en pro, es decir, a favor de lo que va en contra de Dios, es lo que tenemos que rechazar. Y por eso es importante que conozcamos la sana doctrina para conocer a Dios y vivir bajo los principios de conducta y moralidad que encontramos en la Biblia. Nosotros como creyentes sabemos ya lo que es el diseño de Dios para la familia. Entonces nosotros no podemos estar a favor, a nombre del amor, de que dos personas del mismo sexo se unan en matrimonio y tengan hijos, que adopten hijos. Principalmente va en contra de lo que es la palabra de Dios y va en contra de la naturaleza misma. Dios creó todo y Dios no se equivoca en el diseño del hombre y la mujer. ¿Verdad? Entonces, todas estas personas que van en contra de la sana doctrina son enemigos de Cristo. Y lo que nos dice estos versículos que leímos es que si alguien trae una enseñanza diferente, nosotros tenemos que tener en claro lo que tenemos que hacer. Por eso es importante estar cimentados en la sana doctrina para mantener la unidad de la iglesia. Tal vez estás pensando que en estos 4 meses y un poquito más que llevamos sin reunirnos, han sido tiempos difíciles. Y sí lo han sido de una o de otra manera. Pero si nosotros somos observadores, vemos la mano de Dios. Nosotros vemos el cuidado de Dios por su pueblo, por su iglesia, porque la sana doctrina no ha faltado en nuestras vidas. Y aquí lo hemos mencionado, Casa de Oración es un ministerio que ya tiene bastante tiempo y que se ha distinguido por predicar la sana doctrina y a la vez nos da un sinfín de material y de herramientas para que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. Tenemos en la página de Casa de Oración Guadalajara mucho material, tenemos el Instituto Bíblico, tenemos enseñanzas todo el día para que podamos estar alimentándonos de la sana doctrina. Y yo te invito en este momento a que pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría en esta iglesia si no tuviéramos la sana doctrina? Y la respuesta es, no habría unidad. Sin la sana doctrina, la iglesia sería un revoltijo de las creencias personales de cada uno de nosotros. Es decir, sin la sana doctrina, el relativismo, las corrientes de pensamiento humano entrarían a la iglesia. Y una iglesia tiene que ser cristocéntrica, mis hermanos. Tiene que obedecer a la sana doctrina, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios, la sana doctrina, es la única que puede transformar las vidas de los pecadores. Y creo que todos los que hemos sido salvos, o todos los que somos salvos más bien, hemos entendido esta realidad. Cómo durante mucho tiempo quisimos cambiar nuestra manera de ser y de pensar, nuestra manera de comportarnos, y no podíamos, porque estábamos siendo esclavos del pecado, porque éramos esclavos del pecado. Alguien nos predicó del Evangelio, fue insistente, nos predicó la verdad de Jesucristo, quién es Él, y qué hizo en la cruz por amor a nosotros. Al aceptarlo, al creerlo, al llegar a la fe, nuestra vida cambia. Y es cuando experimentamos esta transformación en nuestra vida. Y pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esclavitud hacia Jesucristo debe ser total, en obediencia plena y sin limitantes a lo que dice la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Tenemos que hacerlo real y evidente en cada área de nuestra vida, mis hermanos, en que hemos sido transformados por la sana doctrina. De nada nos serviría o de nada nos va a servir saber la sana doctrina, pero no vivirla. Ahora, si una iglesia sin sana doctrina está unida, tenemos que dejar en claro que su unidad es en torno a un sentimiento o a una mentira explícita. ¿Sí? Creo que todos saben que hay muchos lugares
que se dicen ser cristianos, donde alientan el sentimiento y las emociones, ¿verdad? Donde a través de mensajes emotivos se busca llevar a la gente a través de emociones a lo largo de los servicios. Entonces, hay gente que cree que tiene que sentir la presencia de Dios en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, puede haber dos tipos, estos dos extremos, ¿verdad? Unidad en torno a sentimientos o unidad en torno a una mentira explícita. Una mentira explícita es, por ejemplo, un falso evangelio, como el evangelio de la prosperidad, donde se alienta a dar dinero para recibir bendiciones, o sanidades, o todo lo que ustedes ya conocen. En cualquiera de estos dos casos, que haya lugares que se hagan llamar iglesias, pero no tienen la sana doctrina, estas iglesias no son capaces de evangelizar, ¿sí? Si la iglesia no tiene ningún acuerdo sobre el evangelio o se une en torno a un evangelio falso, no será capaz de proclamar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos falsos evangelios, mis hermanos, y esos falsos evangelios se predican, y tristemente muchas veces se predican con más ánimo que el verdadero evangelio. Entonces nosotros tenemos que dejar a un lado la apatía y predicar con denuedo, con poder a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, de una vida en santidad, de una vida devocional a la obediencia al Dios, de predicar el evangelio, de poder evangelizar a todos aquellos que no le conocen. Ahora también, la iglesia no va a tener una comprensión bíblica de lo que significa ser cristiano. Si hay iglesias que no tienen sana doctrina, no van a ser verdaderos cristianos. Van a andar haciendo lo que ya muchos hemos visto, desfiguros. La iglesia no va a tener una comprensión bíblica de quién debería o no debería ser miembro de la iglesia. Tristemente, en esos lugares donde no hay sana doctrina, se permite que entre cualquier persona. Y aquí tengo que aclarar esto, o sea, nosotros aquí damos bienvenida a quien sea, que quiera conocer al Señor, porque ese es el propósito de que vengan y conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Pero si después de un tiempo estas personas van en contra de la sana doctrina, sus vidas, sus acciones, pues no deben ser miembros de la iglesia. Si en una iglesia hay una unidad sin sana doctrina, esta iglesia no va a estar de acuerdo acerca de quién adorar o cómo se debe adorar ni por qué. También hoy lo vemos. Iglesias donde a través de las luces, de mucho show, por así decirlo, se hace de lado al Señor mismo. En el lugar, no se adora al único Dios verdadero, se adora a todo menos al Señor. Entonces, en pocas palabras, la sana doctrina es esencial para la unidad de la iglesia, porque la iglesia es el pueblo creado por el Evangelio. La iglesia surgió en Pentecostés, mis hermanos. Antes de esto no existía la iglesia. Y la iglesia debe seguir adelante y seguirá adelante gracias a la predicación de la sana doctrina. Por eso es de suma importancia que se predique la sana doctrina a nuestros hijos. Por eso nos esforzamos como iglesia a través del orden, a través de la revisión de los planes de trabajo, que la sana doctrina llegue a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos. Nos esforzamos de verdad, hermanos, y yo sé que lo valoran y nos han hecho saber lo agradecido que están. Y sabemos que en este tiempo que el Señor nos ha movido como iglesia en cuanto a la manera de trabajar, muchos papás han estado enseñando a sus hijos y ha sido de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Entonces, tenemos que unirnos a este sentir de predicar la sana doctrina. Que si tú y yo nos vemos el día de mañana, en el súper, en el mercado, y aunque traigamos nuestro cubrebocas, hablemos de la sana doctrina. Porque eso es de lo que nosotros hablamos, mis hermanos. Como hijos de Dios, nos vemos y hablamos de la palabra de Dios. Damos gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que ha permitido en nuestras vidas. Entonces, si el Evangelio no es proclamado, enseñado y defendido, la iglesia pronto dejará de ser una iglesia. ¿Sí? Y tal vez se pueda mantener por un tiempo, pero no habrá unidad. Entonces, por eso este día traigo este mensaje, mis hermanos. No estamos aquí, no estamos reunidos y como lo hemos dicho, extrañamos
el bullicio allá arriba, el mover de las sillas, el que los niños estén alabando a Dios, que nosotros alabemos a Dios y que podamos vernos y abrazarnos aquí a lo largo de cada fin de semana, se extraña. Pero si estamos en la sana doctrina, aunque estemos físicamente distanciados, estamos unidos. Quisiera darles a continuación algunas consideraciones en cuanto a la sana doctrina. Nosotros no podemos acomodar la sana doctrina a nuestras opiniones. Es decir, la sana doctrina no es negociable, mis hermanos. La sana doctrina es verdad. Y en 2 de Timoteo 2:18 nos dice que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Trastornando así la fe de algunos. Por eso la sana doctrina no es negociable, mis hermanos. No podemos agregarle o quitarle para tratar de ser políticamente correctos, para no ofender a alguien. Muchas personas que se dicen ser cristianas de manera sutil pueden cambiar la doctrina según su opinión o entendimiento. Y en este versículo de 2 de Timoteo 2:18 vemos cómo se denuncia una falsa enseñanza. Aquí lo que vemos en este versículo es que había personas que le decían a la gente que la resurrección ya se había efectuado. Porque tal vez entendían o pensaban o se les hizo fácil entender o pues ya estaban, en realidad lo que estaban haciendo era cambiar la doctrina. Decían que una persona era salvada y resucitada a una nueva vida con Cristo. O sea, dicho en otras palabras, espiritualizaban la resurrección y se burlaban de la idea de una resurrección literal del cuerpo desde la tumba. Nosotros ya hemos enseñado aquí lo que va a tener al lugar más adelante, que seremos resucitados desde la tumba. No importa si morimos en nuestra cama, si somos atropellados, si nos destruye un rayo, un día vamos a ser resucitados, porque Dios tiene el poder de hacerlo. Entonces aquí vemos cómo Pablo reconoció en esto una seria amenaza contra la verdad del cristianismo. Por eso es importante, mis hermanos, que conozcamos la sana doctrina y que la defendamos, como les he dicho hasta este punto. Entonces, que quede claro, mis hermanos, la sana doctrina no es negociable. La sana doctrina es verdad y nadie puede cambiarla para agradar a los demás o para hacerla acorde a su opinión o entendimiento. Otra consideración en cuanto a la sana doctrina: no debemos modificar nuestra doctrina debido a las presiones. No sé, tal vez alguien se sienta presionado en este tiempo por lo del coronavirus, pero nosotros no debemos de modificar bajo ninguna circunstancia, bajo ningún tipo de presión, nuestra doctrina. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14. Aquí la palabra nos dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Aquí vemos cómo una y otra vez se le recuerda a Timoteo, como a nosotros, que debemos persistir firmemente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y hacer esto, mis hermanos, va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Sobre todo en estos tiempos en los que vemos que las falsas doctrinas están abundando por todas partes. Creo que tú lo sabes, mi hermano, en San Luis Potosí ya hay muchas iglesias cristianas. Cualquier colonia donde te metas ya encuentras una iglesia, una casita donde dicen ser cristianos. No decimos que no lo sean. Sabemos que Dios levanta a iglesias y a su pueblo en cualquier lugar del mundo. Entonces nosotros, al igual que Timoteo, tenemos que conocer las Escrituras
para no ser extraviados por cualquier sutil error que se pueda cometer en cuanto a desviaciones doctrinales. Ahora también, la sana doctrina nos ayuda a descubrir las falsas enseñanzas. Te pido que vayas a Judas, capítulo 1, versículo 4, Judas 1:4. Y aquí nos dice la palabra: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Hay una lucha, hermanos, y es una lucha o guerra a través de ideas o pensamientos. Es por eso que es sumamente importante que nosotros conozcamos la sana doctrina, que vivamos la sana doctrina y la enseñemos. Y bueno, creo que para nadie es novedad que hay falsos maestros. Hay algunos muy famosos que cobran por milagros, que hacen campañas de sanidades y muchas cosas más. Pero estos no son más que hombres que trabajan con intrigas y engaños, y a través de todo esto que hacen se oponen a las palabras de nuestro Dios. Estos son hombres apóstatas que tal vez llegaron a la fe cristiana de manera genuina, pero llega un momento en que se apartan de la sana doctrina y se vuelven apóstatas. Estos hombres ya son hombres condenados. Estos hombres se pierden por su propio pecado y desobediencia. Es importante aclarar, mis hermanos, que si los hombres deciden apartarse de la fe cristiana, su condenación es la misma que la de los israelitas incrédulos en el desierto, al ser rescatados de Egipto, y también es la misma condenación que aquella que tienen ya los ángeles rebeldes. Es la misma condenación que tienen los sodomitas. Es importante aclarar, mis hermanos, que no fueron predestinados a que apostataran. La apostasía es una decisión personal y tarde que temprano tendrán que hacer frente al castigo que Dios ha determinado para todos aquellos que apostaten de la fe. Y la palabra nos dice que terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, a no irnos por un camino que se oye bonito o por un deseo en nuestro corazón de querer hacer algo diferente. Dos rasgos que destacan a estos personajes impíos son una conducta depravada y su doctrina que está corrompida, porque es falsa. En su conducta convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tuercen la libertad cristiana en licencia y pervierten la libertad para servir en libertad para pecar. En su doctrina niegan al único Dios verdadero y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Así, niegan su absoluto derecho a gobernar, es decir, el derecho que tiene Dios de gobernar, niegan su deidad, niegan su muerte vicaria, su resurrección, y de hecho niegan todas las doctrinas esenciales de su persona y su obra. No porque alguien predique o dé un mensaje y mencione el nombre de Jesucristo, significa que es un mensaje cristiano. Hay muchas iglesias que dan mensajes más motivacionales que nada y al final lo adornan con uno o dos versículos y con el nombre de Jesucristo. Estos falsos maestros quieren mucho reconocimiento y muchas veces lo obtienen en el ámbito espiritual, pero lo que en realidad están haciendo es oponerse de una manera clara y virulenta, por así decirlo, al Evangelio. Hacen a un lado y menosprecian el valor de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hacen a un lado aquel que es el único camino en la salvación. Por eso vemos lugares llenos de rituales, de cosas sin sentido para muchos de nosotros, porque conocemos la palabra, donde le dan valor a ciertas costumbres, tradiciones y rituales. Ejemplos hay muchos, mis hermanos, y yo sé que la mayoría lo sabe y tal vez participaron de alguno de estas prácticas, mis hermanos. Si ya salimos de ahí, si ya no somos parte de eso, mis hermanos,
tenemos que tener ese celo santo en nuestras vidas. Porque todas aquellas prácticas, a más de darnos risa, por así decirlo, o de decir pobrecitos, están perdidos, nos debe dar un celo santo porque lo que se está pisoteando es el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacen supuestos ministros de Dios y personas que también dicen ser cristianos. Estos lugares están llenos de hombres amadores de sí mismos que buscan ganancias deshonestas y de personas que buscan eso mismo. No es, o sea, sí han sido engañados, pero también a la vez quieren eso. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que predicar la sana doctrina. Derrumbar todos esos argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios a través de una predicación clara de lo que es el Evangelio. Hacerle ver a todas las personas que nos rodean la necesidad de un Salvador. Hacerles entender y saber que todos somos pecadores y que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, el destino va a ser el lago de fuego. Y Dios es bueno y nos ha dado un día más, mis hermanos, aprovechémoslo. Y si mañana nos da un día más de vida, aprovechémoslo y enfoquémonos a lo que realmente importa. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, andamos ocupados la mayor parte del tiempo, pero no dejemos de ver esta verdad. Si queremos ser una iglesia unida, tenemos que enfocarnos a la sana doctrina, buscar la sana doctrina, alimentarnos de la sana doctrina y proclamar la sana doctrina. Ya para terminar te pregunto, mi hermano, ¿necesitamos la sana doctrina para la unidad de la iglesia? Creo que la respuesta es sí, ¿verdad? A través de todo lo que se ha dicho en este momento, creo que todos nos damos cuenta de la necesidad de la sana doctrina. Y por eso nos estamos reuniendo, aunque sea de manera virtual, a escuchar la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, el mundo de allá afuera tiene una gran necesidad. Y tenemos que actuar, mis hermanos. Tenemos que estar metidos en la sana doctrina para ser equipados para toda buena obra. Hay mucho trabajo por hacer. Estos versículos nos enseñan cómo la Escritura, la Biblia, es incomparable. Cómo ningún otro libro, biblioteca o nada más de lo que se pueda hacer en el mundo puede cambiar el corazón de los hombres y pasar de ser pecadores perdidos a sabios que buscan el consejo de Dios. La Biblia, mis hermanos, es el único libro que cambia la vida de las personas y da una nueva vida a todos los pecadores a través de la palabra de Dios, a través de la sana doctrina, a través de la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. Ninguna otra escritura, sin importar cuántos libros tenga, sin importar cuántos reconocimientos tenga de bestseller o de más vendido, tendrá este efecto en la vida de los demás. Y nosotros podemos ir a una librería, y si tú lo haces, te vas a encontrar un área de ciencia ficción, un área para negocios, un área para, le llaman espiritualidad, pero es más como esoterismo y todo ese tipo de cosas. Y en algún lugar vas a encontrar la palabra de Dios. No se le da el reconocimiento tan amplio, pero es el libro más vendido a través de toda la historia. Es el libro más publicado, es el libro que más tiempo ha perdurado. Y ya lo leímos hace mucho tiempo. Y eso nos deja ver la importancia que tiene la bendita palabra de Dios. Cómo está llena de poder y cómo, a pesar de que ha querido ser destruida, menospreciada y hecha a un lado, sigue ahí. La Biblia nos enseña acerca de los verdaderos hechos de la salvación. La Biblia tira al suelo las mentiras y engaños de todos aquellos que niegan esta verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que Jesucristo resucitó. La restauración del pecador o del cristiano recaído
a una posición recta nuevamente. La Biblia enseña, educa, instruye y disciplina a cada uno a vivir una vida recta en obediencia a Dios. Hermanos, nosotros somos salvos por la gracia soberana de Dios. No merecemos ser salvados, pero su misericordia nos alcanzó. Ese regalo que no merecíamos de la salvación de nuestras almas, lo recibimos. Por tanto, yo les invito a que vivamos como tal, que se vea, que se note, mis hermanos, que somos salvos a través de vidas entregadas a Dios, siendo entendidos de lo que está en juego. Roguemos en unidad, mis hermanos, que Dios nos ayude a no separarnos de la sana doctrina, en lo personal y como iglesia. Yo se los he dicho en varias ocasiones, si en algún momento alguna de las enseñanzas te genera alguna duda, puedes acercarte con confianza y preguntarme. Yo me esfuerzo, la verdad, hermanos, en traer sana doctrina. No en que sean mis pensamientos ni algo de moda, que sea atractivo. Nuestro objetivo como iglesia, mi objetivo como pastor, es predicar la sana doctrina. Porque, como se ha dicho a lo largo de esta enseñanza, es lo único que puede traer cambio a la vida de todos aquellos que están siendo atormentados y que viven una vida en esclavitud hacia sus pecados o por sus pecados. Yo ruego a Dios que cada uno de nosotros busque a Dios con todo el corazón, a pesar de que tenemos más de 4 meses sin reunirnos aquí y hace unas semanas tuvimos la oportunidad de reunirnos una pequeña parte de la iglesia, que nuestro anhelo sea buscar a Dios con todo el corazón, que nuestro anhelo sea cada día poderle conocer más de nuestro Dios, que cada día abramos los ojos con una actitud correcta, con una actitud de agradecimiento, dando gracias porque Dios es bueno, Dios es fiel y no nos ha abandonado, mis hermanos. Y no nos lo va a hacer porque Él es fiel. Creo que Dios sigue obrando en nuestras vidas y estoy seguro que Dios lo va a seguir haciendo. Y en todos y cada uno de nosotros debe estar ese anhelo por no desviarnos, mis hermanos. Yo les invito a que estén atentos de las enseñanzas y en esta idea de conocer más a Dios, la serie que vamos a comenzar la siguiente semana de los atributos de Dios, nos permita a todos y cada uno enamorarnos más de nuestro Dios, contemplar a través de las enseñanzas la hermosura de su majestad y que podamos darle ese lugar que solo a Él le merece en nuestro corazón, que es el de privilegio, el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. No importa lo que nos haya pasado, no importa lo que esté por pasarnos, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, para la gloria de Dios Padre. Y que podamos, a través de vidas en santidad, predicar el Evangelio a todos aquellos que nos rodean y que amamos, en muchos casos, amigos, familiares, hermanos, tíos, que no conocen del Señor y pues que puedan conocerle a través de nuestra vida, de una predicación clara, de una predicación entendida con certeza, con firmeza, de las verdades, de la única verdad que hay en el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo nos llama a eso, al arrepentimiento y ya una vida de fe. Mucha gente está allá afuera asustada, perdida, con temor, con temblor. Es increíble ver cómo hay gente que le empieza a dar gripa y ya está haciendo todos los trámites para lo que le llaman lo peor, ¿verdad? Pero para nosotros es algo bueno. Cuando nosotros seamos llamados a la presencia de nuestro Dios, será un día de gran gozo. Y eso es locura para todos aquellos que no conocen a nuestro Dios. Pues le damos gracias a Dios, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios por todos los que se conectaron, por todos los que verán este mensaje después. Y los invitamos a que estemos firmes, que estemos centrados, familias centradas en el Evangelio de Jesucristo, que nuestra casa esté fundada sobre la roca en estos tiempos difíciles, que podamos sembrar en nuestros hijos el anhelo, el deseo de alabar a Dios, de conocer a Dios, y que podamos ser nosotros como padres, como iglesia,
quienes preparen una nueva generación de cristianos verdaderos, de cristianos auténticos, que se levanten en 15, 20 años, 30 años más como verdaderos faros de luz para iluminar este mundo que cada día está más en oscuridad. Ánimo, hermanos, adelante, con firmeza, sabiendo quién viene con nosotros. Sabemos que no estamos solos y que Dios gobierna con soberanía y nada está fuera de su control y de su alcance. Ya vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros, te damos gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por cada familia de nuestra iglesia, de nuestra amada iglesia, Casa de Oración San Luis Potosí, Señor. Te damos gracias porque nos has sustentado hasta este día, Señor. A pesar de todo lo que se dice a nuestro alrededor, Señor, te alabamos porque tú no cambias y tú eres fiel. Gracias por este día, Señor. Ayúdanos a disfrutarlo en familia, en unidad. Y yo te ruego que podamos seguir unidos, Señor, a pesar de estas limitantes que tenemos en este tiempo para reunirnos. Que nuestro anhelo, nuestra mente y nuestro espíritu esté siempre enfocada en la sana doctrina. Que cada uno de nosotros busque con ahínco, con denuedo, conocer más de ti, Señor. Que podamos vivir una vida entregada a ti, Señor, poniéndote siempre en primer lugar, poniendo el estudio ordenado de la palabra de Dios para edificación nuestra y para poder ser bendición a las personas que nos rodean, Señor. Gracias te damos por este día, te pedimos que sigas guardando la vida de nuestros hermanos. Te damos gracias porque estamos bien, estamos con salud y te damos gracias porque has sido bueno y maravilloso con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Disfruten mucho este domingo, este dominguito nubladito, en compañía de sus familias. Abrácense, coman rico y pues bueno, nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga.